El Eterno los bendiga, amados, familia. Estamos en el estudio de la Parashá número 32 de las 54 porciones de la Torá. Estamos en la número 32, la Parashá Behar. Parashá Behar, ¿ok? Que se encuentra en el libro de Vayikra, libro de Levíticos. Esta Parashá la encontramos en el capítulo 25:1 al 26:2. Ahí se encuentra esta preciosa Parashá Behar. La lectura de la Haftará está en Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 27, y la lectura del Brit Hadashá, la Mishnah Netzarita, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Amén. Bien. Damos la gloria al Padre, amén, por este tiempo maravilloso. Ok, el nombre de la Parashá Behar significa en la montaña. Eso significa Behar, en la montaña. Espiritualmente, Behar simboliza la revelación y enseñanza divina que Adonai impartió a Moisés en el monte Sinaí. Este monte representa un lugar elevado de encuentro con lo sagrado, donde Adonai da instrucciones vitales para la vida justa y piadosa. Para los creyentes, Behar resalta la importancia de recibir y obedecer la Torá, entendiendo que nuestras vidas deben ser elevadas y alineadas con los mandamientos divinos, reflejando la santidad y justicia de Adonai. La Parashá Behar trata sobre leyes del año del jubileo, del año sabático, el año de Shemitah y el jubileo. Durante el Shabbat anual, la tierra debe descansar y no ser trabajada. Cada 50 años, el jubileo proclama libertad, devolviendo propiedades y liberando esclavos. También incluye leyes sobre la redención de tierras y el cuidado de los pobres. La Parashá concluye con una exhortación a evitar la idolatría y observar los días de reposo, resaltando la obediencia y reverencia hacia Adonai. Amén. Vamos a leer entonces la primera aliyá. La primera aliyá se encuentra en Vayikra 25 del 1 al 13. Levíticos 25 del 1 al 13. Leeremos el versículo 2. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará Shabbat para Hashem. La tierra, dice, guardará Shabbat, o sea, guardará reposo. Cuando entres a la tierra que yo os daré, la tierra guardará Shabbat para Hashem, guardará reposo, descanso. Amén. El séptimo año la tierra tendrá descanso. Cada 7 años, esto lo hemos estudiado ya en la enseñanza de los Tariach Mitzvot, donde el séptimo año, que se le denomina como el año Shemitah, ¿ok? Es cada 7 años en la tierra de Israel. O sea, es una ley que se aplica para la tierra de Israel. Los que estamos en la diáspora, los que estamos fuera de la tierra de Israel, es voluntario si usted lo hace. Amén. Y vamos a ver lo que implica lo que es el Shemitah. Ahora la Torá introduce un nuevo concepto, el del año Shemitah. Como hay semanas de días, así también hay semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, así también Hashem ha establecido cada séptimo año, que cada séptimo año sea de cese y descanso para la tierra de Israel.
Este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel, no fuera de ella, como ya se lo expliqué anteriormente. El rabino Rambán escribe en Shemitah 10, dice que el pueblo de Israel celebró el primer año del Shemitah, el año 21 después del inicio de la conquista y la distribución de la tierra bajo el general Yehoshua, o sea, Josué. La conquista y la distribución de la tierra duró 14 años. El año 15 fue el primer año del ciclo anual y el año 21 fue el séptimo. Según un cómputo del Midrash, donde dice en el tratado Vayikra por Moshe Beshan, en la página 321, dice que hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada a la tierra hasta la deportación a Babilonia. 836 años, ¿ok? Según el cómputo, el Midrash dice, ok, esto ya lo leí, entre estos, los años Shemitah y de jubileo, solo fueron observados 400 años. Y durante 436 años restantes no fueron respetados. Ok, Israel no cumplió con el mandamiento del año Shemitah. Cada 7 años la tierra descansa. Ok, entonces Israel tenía permiso de trabajar la tierra, de cultivar la tierra por 6 años. 6 años. Ok, ¿por qué? ¿Por qué digo permiso, permitido? Porque la tierra es de Dios. El Señor dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Amén. Entonces, es como que alguien te preste una casa y usted tenga otra casa y usted, el dueño de la casa que usted se le prestó, le dé permiso de alquilarla. Alquile la casa. Pero la vas a alquilar por 6 años o le vas a cobrar al inquilino 6 años. El 7º año no le cobres. Yo corro por esa cuenta. Dios le dio permiso a Israel de vivir en su tierra. La tierra es de Dios. La tierra es del Señor. Por eso es que la tierra de Israel, hablando de Eretz Israel, allá, el país de Israel, que hoy en día lo que Israel tiene es una franja muy demasiado pequeña. Muy demasiado pequeña. Hermano, imagínense, según dicen, que usted recorre Israel de lado a lado en un día. Cosa que no hacemos en Costa Rica. Lo que hoy tiene Israel como territorio, lo que se le ha quitado, lo que las Naciones Unidas le quitaron, lo que los musulmanes les han quitado. Esa tierra le pertenece a Dios. Por eso cuando Mashiach venga, la tierra volverá a su dueño original. Y entonces Dios establecerá para que Israel viva en su tierra. Esa tierra tiene que ser recuperada. Ahí es donde nosotros podemos llegar a entender lo que es el año del jubileo. ¿Ok? Entonces, como la tierra es de Dios, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, dice la Escritura. Entonces, en el Salmo 24, entonces, Dios le da permiso a Israel, trabaja la tierra 6 años, siembra y cosecha. El sexto año, la tierra te va a dar en abundancia para que comas el 7º año que va a descansar la tierra y para que comas el 8º año, porque hasta en el 8º año es que vas a comenzar a sembrar. Y entonces la cosecha vendrá hasta el 9º año. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, pero Israel, ese era el trato, ese era el convenio. Eso cae en la esfera de convenio. Déjeme quitar esto aquí para enseñarles un poquito.
en las esferas que nuestro More Rico usa. Ok, no sé si lo logran ver bien ahí. Y todo empieza en convenios. El de arriba, convenios, ¿ok? Convenio, ¿qué es un convenio? Convenio es cuando hago un pacto, hago un plan, hago un trato contigo, ¿ya? El hombre no puede hacer pactos con Dios. Eso tenemos que quitarlo de la mente. El famoso los pactos con Dios, eso se lo inventó el diablo que lo metió a la iglesia. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios es el que hace los pactos. ¿Por qué? Porque el Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre te pediría a ti de comer. ¿Qué le vamos a dar a Dios si todo es de Él? Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Entonces Dios hace convenio con usted y conmigo. Ok, yo te voy a dar esto, te voy a bendecir, voy a hacer que tu tierra, que la tierra que te estoy dando, produzca, pero el convenio es este. En el año Shemitah, cada 7 años la tierra tiene que tener un descanso. Eso entra en esfera de convenio. Si no cumplo el convenio, cuando yo no cumplo el convenio, entra la muerte. Entramos en muerte porque estoy quebrantando el pacto que el Eterno ha hecho con nosotros. Entonces, ahí está. Es como cuando usted, hermano, va y saca un préstamo o va y hipoteca la casa. El día que usted no cumpla con los pagos, ahí en el trato que usted firmó, dice que si usted no paga, le embargan su propiedad. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces, en esta esfera de convenio es importante porque entra todo lo que son mandamientos. Son convenios. Ok, entonces, entre los años Shemitah y de jubileo solo fueron observados 400 años. Durante 436 años restantes no fueron respetados. Dentro de 436 años hay 62 años Shemitah. 62 años Shemitah. 436 años. Ahí hay 62 años Shemitah y 8 años de jubileo, los cuales suman 70 en total. 62 más 8 igual 70. El cautiverio babilónico o el cautiverio Israel, la casa de Judá, fue llevada cautiva a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Dios se estaba cobrando los años que ellos no guardaron el año Shemitah. Amén. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años Shemitah, como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 35. Vamos a verlo. Levítico, Vayikra, capítulo 26, verso 35. Dice: durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestro Shabbat mientras habitabas en ella. Dios se los estaba llevando porque la palabra de Dios se tiene que cumplir y Él la va a hacer cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y la gente cuando dice eso, cuando Pablo dice estas palabras, amén, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, está diciendo que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles a su palabra. Dios permanece fiel a su palabra. Él cumple sus pactos. Él sí cumple sus convenios. Él cumple los convenios. Usted y yo los hemos quebrantado. Usted y yo hemos quebrantado los convenios y los pactos que el Eterno nos propuso. Entonces, claro que van a venir consecuencias. Israel, las consecuencias que sufrió por no guardar 70 años del año Shemitah fueron 70 años al cautiverio. Entonces, esa es la consecuencia.
Levítico 25:3 dice, perdón, Jeremías capítulo 29, verso 10, antes de este. El cautiverio en Babilonia duró 70 años, como está escrito en Jeremías 29:10. Pues así dice Hashem, cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Para haceros volver a este lugar. Se los llevó 70 años. No fueron ni 71, no fueron ni 69. Fueron 70. Él tenía que hacer cumplir su palabra. ¿Ok? Y porque Israel quebrantó esa palabra, quebrantó el convenio, quebrantó el pacto. Ok, entonces te entrego al enemigo porque yo voy a hacer cumplir mi palabra con la tierra y la tierra tenía que descansar cada 7 años. Ellos se comieron 70 años, aprovecharon de más la tierra, entonces Dios se la cobró. Levítico 25:3, 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. 6 años trabajarás la tierra, 6 años vas a aprovechar de ella. Hermano, y es que por eso que el Eterno es, hermano, mire, a veces creemos o el enemigo nos hace creer muchas veces que lo que Dios ha dicho, que Dios es muy bueno, yo no creo que Dios me vaya a condenar por esto, yo no creo, hermano, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios sabe, conoce mi necesidad. Ok, sí, pero también Él es fiel a su palabra. Esto incluye toda labor agrícola y jardinería. Entonces, 6 años trabaja la tierra. El 7º año, ¿a qué me dedico? Dedícate a estudiar Torah, dedícate a otras cosas. La tierra, déjala descansar. ¿Ya? Déjala descansar. ¿Por qué? Porque el 6º año la tierra te va a dar el doble. La tierra iba a dar el doble de producción para que tampoco se murieran de hambre. No se iban a morir de hambre. Ellos tenían coma. ¿Ok? 25:4 de Levítico. 25:4 de Levítico. ¿Ok? Dice, pero el 7º año habrá un cese total. Shabbat. Shabbat en realidad no significa reposo ni descanso, significa cesar. Es un alto. Stop. Shabbat es un Shabbat Shabbatón para la tierra. Un Shabbat para Hashem. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí encontramos otra vez la expresión Shabbat Shabbatón. Y ahora en referencia al año de Shemitah. Como hemos visto antes, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat semanal y a Yom Kippur. Esto nos enseña la importancia que Hashem da a este descanso de la tierra de Israel cada 7º año. Ok, por eso los Moedim, cada vez ponemos Pesach. Pesach es un Shabbat alto o un Shabbatón. ¿Qué significa esto? Porque nosotros tenemos el concepto Shabbat solamente entre el viernes y el sábado es Shabbat. Pero cuando hay una santa convocación, como son los Moedim, y cuando el Señor dice en tal fecha será un Shabbat alto, un Shabbatón, entonces se guarda un Shabbat. Ese día no se trabaja. Por eso Pesach es llamado Shabbat. Así caiga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día de la semana, va a ser un Shabbatón, va a ser un Shabbat alto. Esa es la parte que confunde mucha gente con el conteo del Omer. El conteo del Omer, cuando dice que después del Shabbat contaréis el Omer. Entonces, alguna gente de raíces hebreas agarran que ese Shabbat se refiere al Shabbat semanal. No se refiere al Shabbat semanal. Se refiere al Shabbat de la fiesta. ¿Ok? Al Shabbat. Pesach es un Shabbat alto. Entonces, después de ese Shabbat comienza el conteo del Omer.
¿ya? Entonces, en realidad es el de panes sin levadura. Recuerde que panes sin levadura es la fiesta, Hamazot. Ok, entonces, después de esa primera noche, ese primer día que se guarda, que se cena, ese es el Shabbat alto. Después de ahí comienza el conteo del Omer. Por eso usted puede ver que hoy hay gente que están como en el 32, en el 30 o el 32, y nosotros vamos en el 34 o 33. Entonces ahí es donde viene la confusión, porque ellos tienen desfasado, porque no están contando que el Shabbat que habla la Biblia no está hablando del Shabbat semanal, sino que está hablando del Shabbat alto, el Shabbatón, que es después de la cena de Pesach. ¿Ok? Eso por ahí. Entonces, ahora, el año en que Yeshua muere, el año en que Yeshua muere, cae como un miércoles. Amén. Pero eso es tema para otro día. Y por eso la gente confunde un poco, porque él resucita después del Shabbat de la semana. Ok, entonces vamos. 25:4. Pero el séptimo año habrá un cese total, Shabbat, Shabbatón para la tierra, es un Shabbat para Hashem, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Ok, esto ya lo leímos. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, no se dice segunda de Crónicas, porque segunda se aplica para las cartas. Es un libro, segundo libro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 al 21. Y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Hashem por boca de Yermiyahu, de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus Shabbats. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Aquí Crónica nos está confirmando cuál fue el motivo de que la casa de Judá, los que habían quedado en Israel, fueron llevados cautivos, porque habían quebrantado el convenio, habían quebrantado el pacto, y por lo tanto el Señor tenía que hacer cumplir, y la tierra descansó. Descansó de aquellos que habían abusado de la tierra. Este cese para la tierra en el año sabático o el año Shemitah no significa que no se pueda trabajar la tierra sin el propósito de sembrar o plantar. Por ejemplo, para construir casas, la provisión solamente tiene que ver con todo trabajo de agricultura y jardinería. Okay, se podía trabajar en otras cosas, menos en agricultura. ¿Ya? Solo está permitido regar las plantas para que no se mueran. Durante ese año, todos los productos que crecen en la tierra se quedan sin dueño, de modo que todos podrán comer de ellos libremente y llevar a su casa todo lo que necesiten para un día de comida. Ok, entonces, como decir, el que tenía una finca y la tenía cercada, el año Shemitah, se abrían los portones y nada más se le echaba agua a los cultivos ahí y la tierra producía, y cualquiera que tuviera necesidad podía entrar a la finca, agarrar ahí comida para un día. No podía llevar comida para una semana, comida para un día. Si el otro día iba a necesitar, pues vuelva al otro día, pero no se puede. Es como se hacía en el maná. ¿Recuerda que el maná se recogía la comida de un día? Nada más, no se podía guardar para 2 días, excepto antes del Shabbat sí se podía recoger para los 2 días. Ok, entonces, antiguamente el Sanedrín estaba encargado de declarar el año Shemitah y el año del Yobel o el año de jubileo. El Levítico capítulo 25, versículo 6. Levítico 25, versículo 6. Y el cese de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo.
En este año, todos, israelitas y gentiles residentes, tendrán el mismo derecho para alimentarse de lo que crece en los campos. Como les dije anteriormente, todo el mundo tenía libertad de comer, de agarrar de ahí. Todos los vegetales y los frutos que crecen en el año de Shemitah son santos. Por eso hay que tratarlos de una manera digna. Los rabinos dictaron una halajá, o sea, un mandamiento, una observancia, como una ley, que prohíbe tirar las sobras de esos productos en la basura junto con otro tipo de basura. También prohibieron vender los productos de Shemitah tanto dentro de la tierra como fuera de ella. O sea, que nadie podía entrar a la finca y agarrar para ir a vender al otro lado. ¿No? Negociar. Exactamente, eso no se puede hacer. Ahí dice, un triple propósito en el año Shemitah. Hay un triple propósito en el año Shemitah. Número 1, recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino a Hashem. La tierra no es nuestra, la tierra es de Dios. Mía es la tierra. El mundo, para eso se aplica a todos. Esto no se aplica solamente a la tierra de Israel. Se aplica para todos. Su casa. Usted tiene casa, gloria al Eterno. Usted tiene finca, gloria al Eterno. Usted tiene carro, usted tiene todo lo que usted tiene. No es suyo. Es de Dios. Todo le pertenece a Él. Mía es la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en él habita, todo le pertenece a Él. Por eso la tierra volverá a su dueño original. Entonces, recordar a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos, sino a Hashem. Como lo dice en el versículo 23. Salmo 24:1, como se lo dije anteriormente, para que lo lea en su casa. Obligar al agricultor, número 2, obligar al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento. O sea, el año Shemitah es un año de fe, es un año de emuná, fe con obediencia. Pero ¿qué voy a comer? ¿Qué vamos a hacer ese año? Como tú te lo estás dedicando al Señor, como tú te lo estás entregando a Él, como estás cumpliendo con el convenio, estás cumpliendo el convenio con el Señor, que el Señor estableció, estás respetando ese convenio, Él va a respetar su palabra. Y su palabra es que no te va a hacer falta nada. Amén. Entonces, número 3, dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial. Entonces, número 1, hay los 3 propósitos del año Shemitah. Número 1, para los que están tomando nota, recordarnos a todos que la tierra no es nuestra, la tierra es de Dios. Número 3, nos obliga a confiar en el Señor. Nos obliga a tener emuná, fe con obediencia. Y número 3, para darnos un espacio, el tiempo para dedicarnos al estudio de la Torá. Ok, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que su trabajo no se convierta, que tu trabajo o en lo que usted se dedica, lo que usted haga, no se convierta en un impedimento para estudiar Torá, para prepararte en la Torá, para prepararte en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, que hay que sacar el tiempo y Dios nos da el espacio. Por eso hay cosas, hermano, que a veces decimos, pero yo no sé, también que estaba, mire, me llevaba bien con el jefe y no sé por qué y me quitaron el trabajo. Hagamos un examen de conciencia. ¿Será que a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que son necesarias, que hay que hacerlas? Sí, hermano, pero la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ah, ok, sí, pero si ya el trabajo se te está convirtiendo en una ancla que no te deja avanzar
y que no te deja y que más bien te está apartando de la palabra, de la escritura. Ayer hablaba con una persona, me llamó con un problema grandísimo. No sé cómo le habrá ido, pero estaba bien grave el asunto, tanto de que casi que de ir a la cárcel, casi que de ir a la cárcel. Es un problema muy, muy, muy serio. Y tuve que exhortarlo porque estudió conmigo, estuvo con nosotros, y yo le dije, usted se apartó de Dios. Usted se dedicó a su trabajo. Usted trabajaba sábados, aún conociendo ya la palabra, y usted nunca respetó el Shabbat. Usted nunca lo respetó. Teniendo la oportunidad de hacerlo, nunca lo hiciste. Y usted, por darle gusto a otras personas, usted se apartó de Dios. Y ahora usted está sufriendo consecuencias. ¿Para qué Dios le está permitiendo esto? Para que usted se vuelva a Dios. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, amados, si no nos volvemos a Dios, si no nos volvemos a sus convenios, si no nos volvemos a los convenios de Dios, a los pactos de Dios, no nos podrá ir bien, jamás. Negocio que monto, hermano, negocio que se me cae. Hermano, hice un trato por allá y parecía muy bueno y al final tuve pérdidas. Hermano, que me sembré un yucal, pero ya yo tengo que ir los sábados, hermano, porque tengo que ir a ver, porque yo trabajo entre semana y el yucal se perdió. Recuerdo una ocasión, hace varios años, ya hace bastantes años, pastoreaba en Horquetas de Sarapiquí y había una persona, hermano, un comerciante, tenía una soda casi restaurante muy grande, le iba muy bien. Además de eso, se metió en cultivos, yuca y cuestiones de chamol, no sé qué era algo sembraba. Y el hombre se fue llenando de tanta soberbia y se fue apartando el asunto. Y a meterse al trabajo, a embullirse en el trabajo, pensando en dinero, dinero. Y, y un día, hermano, estoy predicando. Él sabía, o sea, cuando yo llegué a él, él ya no estaba ahí. Él ya no estaba ahí. Y yo no lo conocía realmente. Pero ese día llegó. Y yo recuerdo que estoy predicando, hermano. Y no recuerdo exactamente la predicación que estaba dando. Pero sí recuerdo la palabra que me vino. Y la palabra que me vino, cuando después de la predicación yo hice llamado. Y yo yo veo a ese hombre ahí, pero yo no sé quién es, no lo conozco. Después de todo lo que pasó ahí, fue que él se me acercó y me explicó todo lo que le había pasado. Y el Señor le empieza a hablar, me usa en una palabra profética, en una palabra de ciencia. Y empieza el Señor a hablar a través de mí de todo lo que le estaba pasando. Y él tenía una niña, aquí como que él se puso detrás de la niña y la abrazó aquí. Una niña de unos 10, 11 años. Y cuando yo estoy orando por la gente, me le acerco a él y el Señor me dice, dile que esa hija no es de él. O sea, Dios me metió cada zapato y el ver era un burro grandote, hacía como el tamaño Mauricio, más o menos, un poco más alto. Y él la tiene abrazada, pero él está ahí como su cara dura. Y el Señor le dice, dile a Julano que esa niña o esa hija que él llama hija, no es su hija. Es mi hija y por cuanto es mi hija, me la llevo cuando yo quiero.
Eso, hermano, ese hombre quebró. Y dile que si no ha entendido todavía que todo lo que él tiene, yo se lo di. Por eso ha perdido esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y estoy empezando a tratar con él. Ese hombre se desboronó así de grande, inmensísimo. Pum, se vino abajo. Porque él sabe, hermano, cuando una palabra viene de parte de Dios, usted sabe que es Dios hablándote. Aquí no es que me contaron, aquí no es que me dijeron, aquí no es que alguien le chismeó. No, no, es que usted sabe cuando es Dios hablando. Y hermano, ese hombre pegaba unos gritos descompuestos. Pegaba unos gritos, hermano. Lloró ese hombre. Y a grito pelado le pedía perdón a Dios. Después él me contó que quebró el negocio. Tenía como tres soditas. Le quedaba solo una, la más pequeña, que lo estaba sosteniendo. Que había sembrado 1 hectárea de yuca y había sembrado no sé cuánto no sé si era chamolo o tiquís, que no me acuerdo. Y que tenía un contrato con donde poner el producto y al final le cancelaron el trato y no le recibían el producto. Y todo el producto se le estaba pudriendo en una bodega. Dice que de 1 hectárea, él me lo contó, de 1 hectárea de yuca no sacó una mata de yuca. Una sola. O sea, todo lo que el Señor le habló ahí era lo que le estaba pasando. Y para rematar le dice que esa hija que él llama hija no es su hija, que es la hija de Dios. Y por cuanto es su hija, él se la lleva cuando quiere. ¿Entiende? Así nos pasa, hermano. Hasta que es que a veces creemos muchas cosas y nos imponemos a hacer muchas cosas sin pedir la dirección a Dios. Eso le dije a este muchacho, a esta persona que me habló ayer. Usted se apartó de Dios. Usted le dio la espalda a Dios y usted no puede ahorita venir a pedir más que la misericordia de Dios, porque yo no sé cómo le va a ir, porque el asunto era muy serio. Muy, muy serio. No sé si estará en la cárcel. Y hermano, pero hasta que ya tenemos el agua al cuello y a veces la gente se enoja con Dios, pero no examinamos hacia adentro de nosotros qué es lo que hemos hecho mal. Israel fue cautivo 70 años porque faltó el respeto al año Shemitah y no guardó 70 años Shemitah. Entonces, por eso es, hermano, el trabajo es necesario, sí. Todo es necesario, hermano. Todo es necesario. Pero, ¿cuál es tu prioridad? Ahí es donde usted tiene que marcar. ¿Cuál es tu prioridad en el camino del Señor? Usted tiene que hacer un examen de conciencia a su propia vida, sin que nadie venga a querer ni a juzgar ni a condenarte. No, 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 no. Examínate a ti mismo, hermano. Uno lo sabe, yo no necesito que venga un profeta ahí y se me pare en media calle a decirme así te dice el Señor. ¿Cuándo es que Dios mandaba profetas? Cuando Israel endurecía su corazón. Todos los profetas de la Biblia, todos, cualquiera que usted me lea, búsquese Elías, por ejemplo. Elías aparece por primera vez en Primera de Reyes capítulo 17. Aparece el profeta Elías. ¿Cuándo es que aparece un profeta en la Biblia? Cuando Israel se había apartado de Dios. El llamado profético, el llamado de un profeta de Dios no es para venir a decirle así te dice el Señor, que te va a bendecir, que te va a dar casa, que te va a dar carro, que te va a dar vieja nueva, suegra nueva, mujer nueva. No, hermano, eso no es un profeta. Eso es un charlatán. Un profeta de Dios está llamado para llamar la atención al pueblo para que el pueblo vuelva su corazón a Dios. Eso es un profeta de Dios. Un profeta de Dios no cae bien. Un profeta de Dios todo el mundo quiere apedrearlo. Un profeta de Dios todo el mundo quiere machacarlo. Porque lo que le está diciendo la verdad y lo confronta con el pecado. Eso es un verdadero profeta de Dios basado en lo que dice la Torá. Basado en lo que dice la Escritura. Eso lo estuvimos viendo ya en la escuela del ministerio. Eso es un profeta de Dios. Entonces, los profetas de hoy quieren quedar bien con Dios y con el diablo y no se puede, hermano.
porque somos o no somos. Y todos los profetas en la Biblia, hermano, era para llamar, para exhortar al pueblo. ¿Ok? Levítico 25:8. Contarás también 7 Shabbat de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 Shabbat de años. 49 años, 7 por 7, 49. ¿Ok? La escritura habla de la importancia del séptimo día y del séptimo año. También habla de un conteo de 7 semanas que corresponde a 49 días entre Pesach y Shavuot, lo que estamos contando ahora, el conteo del Omer. De la misma manera, hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. El conteo del Omer entre Pesach y Shavuot es para cada individuo de Israel, mientras que el conteo de los 49 años entre un año de jubileo a otro es para el Sanedrín. Se ordena tocar el shobar para anunciar el año Yobel, el año del Yobel, el año del jubileo. Se contaba el shobar. Por eso es que Mashiach regresará en un año de jubileo. Nosotros no tenemos la cuenta. Israel no lleva la cuenta, pero Dios sí lleva la cuenta. Por eso, el día y la hora, Él la sabe. Él la tiene marcada. Él sabe cuándo regresará. Y por eso es que Él regresará en un año de Yobel. Amén. En un jubileo. Levítico 25:9. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. El 7º mes es un mes especial para Hashem, para el Eterno, para Dios. En ese mes hay que anunciar el año de jubileo. ¿Por qué hay que sonar el shofar en el 10º día del 7º mes y no en el día cuando comienza el año? ¿Ok? En el Yobel. ¿Por qué se declara en el 10º día y no en el primer día? En el Yobel cada uno volverá a su posición. En el año del Yobel o en el año de jubileo es que la tierra vuelve a su dueño original. Amén. La casa vuelve a su dueño original. La tierra, los campos volverán a su dueño original. 25:10 de Levítico. Y consagraréis el 50º año, o sea, el año 50. Y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros. Y cada uno de vosotros volverá a su posición. Y cada uno de vosotros volverá a su familia. Los esclavos volvían a su casa, volvían a su familia. Amén. Los esclavos eran libres, las tierras eran liberadas, las cuentas eran saldadas. Ok, los préstamos eran cancelados, las deudas eran canceladas, todo era cancelado, era libertad. El Yobel anuncia es libertad. Imagínense qué clase de fiesta es un Yobel. Según el Talmud, en el tratado Rosh Hashanah 8b, el año de jubileo tenía que ser consagrado verbalmente por el Beit Din en el primer día de Tisri. O sea, el primer día se anunciaba, el primer día de Tisri es el Yom Teruah, donde se celebra Rosh Hashanah, que es el año nuevo. ¿Ok? ¿Por qué hay que anunciar el año del jubileo el día 10 del 7º mes y no en el primer día del año? Independientemente si el año empieza en el primer día del 7º mes o el primer día del primer mes, como tiene que ver, ¿qué tiene que ver el día 10 del 7º mes en un nuevo año? La respuesta es porque el Mesías volverá a poner sus pies en la tierra en un Yom Kippur.
Con su regreso se proclamará la libertad para todos los habitantes del mundo. Esto nos enseña también que la base para la eterna libertad es la muerte del Mesías, simbolizado en los sacrificios de Yom Kippur y el perdón y eliminación de los pecados, que es un resultado directo de esa muerte. Al igual que Yeshua empezó su ministerio público mediante año antes del nuevo año de los meses, así volverá a aparecer en público medio año antes del siguiente nuevo año de los meses. Y el libertador volverá en el séptimo mes. En el día primero del mes aparecerá en las nubes del cielo. Según entiendo, se quedará en el aire durante 10 días. Luego, en el 10º día del mismo mes, bajará a la tierra con la proclamación de la libertad para todos los habitantes del mundo, y entonces se iniciará su reinado sobre las naciones con vara de hierro para que haya justicia en la tierra. El séptimo mes es también un símbolo del séptimo milenio, desde la creación de Adán y Eva. Javá. Levítico 25:11. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar. La palabra hebrea que ha sido traducida como jubileo es el Strong 3104. En hebreo se dice Yobel y significa jubileo, carneros, bocina, un carnero, cuerno de carnero. Amén. Según lo que lo vemos también en Éxodo 19:13 y Josué capítulo 6, verso 6. Las palabras españolas jubileo y jubilación derivan de la palabra hebrea Yobel. Por ejemplo, cuando una persona se pensiona, dice que se jubiló, ¿cierto? De ahí proviene, del Yobel. Según Samuel Gelbarer, que escribió Liftó Shel Rashi, editorial, bueno, ahí tiene toda la información de Jerusalén en 1990, se le da ese nombre porque en la antigüedad se utilizaba un cuerno de carnero para conducir. En hebreo, lehovil, los rebaños. O sea que el mismo cuerno de carnero guiaba al rebaño. Las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también se aplican sobre el año del Yobel. La Torah nos enseña que hay 7 cosas que deben suceder en el año del jubileo. Número 1. ¿Qué ocurre en el año del jubileo? ¿O qué debe suceder en el año del jubileo? Número 1. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. Versículo 10. 2. Será un año de jubileo con toques de shofar, o sea, se toca el shofar en el año del jubileo. 3. Cada uno volverá a la posición original de la tierra según el reparto que se hizo en el tiempo de Yehoshua. O sea, las tribus volverán a tomar posesión como se repartió la tierra cuando estaba Josué. ¿Okay? La distribución de cada tribu se volverá. Por eso esa tierra tiene que limpiarse. Número 4, cada uno volverá a su familia, o sea, los esclavos, los siervos. Se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada o uno cuyos 6 años de servicio no hayan terminado desde que fue vendido como siervo. Así la expresión para siempre de Éxodo 21:6 está limitada con el año del jubileo. El año del jubileo es, por tanto, también una señal del siglo venidero. Los esclavos son libres. Número 5, no se puede sembrar. Número 6, no se puede cosechar. Número 7, el año será santo. Amén. Bien, amados.
voy a dejarlo aquí y mañana, si el Eterno lo permite, continuaremos con la segunda aliyah. Si hay alguien que quiera comentar algo, amados, o preguntar algo, si no, concluimos. Bien, amados. Amén, amén, pastorcito, muchas gracias. Gracias, hermanita. Sí, amén. Shalom, Shabbat Shalom para todos, pastor. Y bueno, nos deja nuevamente en evidencia que no estamos haciendo las cosas bien. Realmente una clase muy, muy dura porque no estamos haciendo. Mire, este pueblo fue cautivo por no guardar este año Shemitah. Imagínense nosotros cómo estaremos hoy, aún ya conociendo de la palabra, ¿verdad? Sí, y que lo mínimo que nos pide el Eterno es guardar el Shabbat, ¿verdad? Sí, Y a veces ponemos pero para todo, ¿verdad? Pero, hermano, sí, esto nos es deja. para que nosotros aprendamos y dispongamos nuestro corazón. Esta mañana orando yo decía, Amén, Señor, amén. yo quiero que me ayudes porque yo quiero hacer las cosas bien. Eh, hacer las cosas mejor y las que no estoy haciendo ni mejor ni peor, quiero, o las estoy haciendo peor, quiero arreglar y quiero que el Señor me enseñe. Y no necesita bajar un ángel del cielo para que me diga, estás haciendo esto mal. Es que solamente estudiando la palabra, como dice el hermano Mauricio, nos pone en evidencia lo que estamos haciendo mal y lo que todavía no estamos haciendo correctamente. Así que tenemos que hacerlo. Y para eso es la palabra, para que nos corrija. Hermanito Jorge. Shalom, chao, shalom, hermanos. Amén, Que el hermano. Eterno les bendiga. Amén. Pastor, Amén, amado. bueno, qué bueno del Eterno, pastor, porque eras que en estos días atrás he vuelto otra vez, como eso es, bueno, como usted nos ha enseñado, poner las barbas en remojo, y he estado otra vez volver a escudriñar y leer lo que es el Tanakh, pastor, y esta enseñanza de hoy, pastor, es algo que vengo leyendo, porque cuando leemos en el Tanakh nos habla de que el pueblo de Israel tenía que cumplir con el Shabbat y era bendecido. El pueblo era bendecido. Y Sí, aquellos que no cumplieron con el Shabbat, pues ya todos conocían o conocemos la ley que pasaba con aquellos que no cumplieran con el Shabbat. Y para muchos había limitaciones, había hambruna, hasta, y eran, como dice, apedreados y todo por incumplir. No tenían la bendición de parte del Eterno. Entonces la enseñanza de hoy, pastor, es como bueno, lo que uno viene, lo que el Eterno le pone a uno, y uno dice, qué tremendo, porque si en aquel entonces el pueblo de Israel era bendecido cumpliendo su Torah, no es, y es que está escrito ahí en la palabra, todo está escrito, todo está a la luz de la palabra, como dice el hermano, cuando él habla en sus expresiones, todo está escrito en la palabra, no hay nada ni que unos dicen, bueno, y es que ya eso ya no, ya eso ya pasó, todo está escrito, y Eclesiastés 1:9 dice, lo que una vez fue, eso será. Entonces, pastor, qué tremendo y qué bonito, porque es algo que nos viene otra vez a decir, bueno, como dice usted hace muchas enseñanzas atrás, nos tenemos que empezar a poner las barbas en remojo. Que el Eterno les bendiga, hermanos. amén. Mire lo que dice Isaías 58. Es algo que estos dos versículos tenemos que aprendernos de memoria, hermano. Isaías 58, 13 y 14. Sí, dice, si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y es que es el día del Señor, es un día para Él, dedicado a Él, son 24 horas. Usted puede trabajar los 6 días de la semana y hacer todo lo que usted quiera en esos 6 días. Si usted en esos 6 días quiere trabajar las 24 horas, bueno, si el cuerpo le da, bien hecho. Pero dice, pero en el Shabbat, si retienes tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras, ¿cómo lo honro? Dice, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres,
Oiga bien, ni hablando de tus propios asuntos. O sea que en Shabbat tenemos prohibido hablar de nuestros propios asuntos personales. O sea que usted en Shabbat no planifica lo que va a hacer el domingo, ni lo que va a hacer el lunes, ni lo que usted tiene que, ni lo que, nada. Ese día no se habla de cosas personales. Ese día sí vamos a hablar del Eterno, vamos a hablar de Torah, vamos a hacer las oraciones, vamos a hacer todo lo que haya que hacer, solo para honrarlo a Él. Es la manera de honrarlo a Él. Entonces dice, vuelvo y leo de corrido. Si detienes tu pie en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces, o sea, es entonces la condición, ahí está condicionado. Entonces, Yuhei Bajei será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yuhei Bajei, la boca del Señor lo ha hablado. Ese día, cuando tú aprendas, cuando usted y yo aprendamos a guardar Shabbat como tiene que ser, Dios dice, ese día te voy a remontar. O sea, es una elevación espiritual. Te voy a levantar por encima de todo. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo. Le estaba diciendo a Israel. Te voy a levantar por encima de las naciones. Te voy a levantar. Hermano, qué cosa más linda es cuando usted tiene un hijo que ese hijo te honra. Ese niño o ese muchacho, mire lo que te pida, usted se lo da. Te pide bicicleta nueva se la da uno con gusto. ¿Cierto o no? Pero un muchacho malcriado, desobediente, que no hace caso y tras de eso te anda poniendo en vergüenza allá en la calle con los vecinos, de todo, hermano, y te va a pedir algo, ¿usted con qué ganas se lo va a dar? ¿Me entiende? Entonces dice, entonces, Yuhei Bajei será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Entonces, vaya y pregunte, ahora vaya y estudie cuál es la herencia de Jacob. ¿Cómo fue bendecido Jacob? Y eso es para mí. Bueno, el día que comiences a guardar Shabbat, como tenemos que hacerlo. ¿Alguien más? Ya tenemos varios años, ¿verdad? Estar en esto y cómo ha costado. Cuesta, sí, claro, es que no tenemos que disciplinarnos. Amén. Bien, amados, si no hay nadie más, vamos a orar y a darle gracias al Padre por este maravilloso tiempo. Mañana 5:30 de la tarde terminamos el estudio, hasta donde nos alcance. Y a las 7 de la noche daremos inicio a las clases de formación ministerial. Amén. Vamos a ir poquito a poco, hermano, y ir metiendo otros temas importantes que tengo ahí en mente, que he estado preparando, pero vamos poco a poco. Así que mañana los espero 5:30 de la tarde. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos, por este maravilloso tiempo que tú nos has permitido. Gracias por tu palabra, por tu bendita Torah, por tus benditas instrucciones, eterno Rey. Gracias por este maravilloso pueblo que tú nos permites estudiar juntos tu palabra. Gracias por darnos el honor, el privilegio de escuchar esta palabra, Padre. Permite que produzca en mí y en mis hermanos y en mis hermanas fruto en abundancia, fruto bueno, una cosecha buena, Padre, espiritualmente en nuestras vidas, que alcancen a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y conocidos, compañeros de trabajo y demás. Padre, gracias. Queremos ser luz en esta tierra y queremos ser bendición para esta tierra, pues tu palabra dice que somos la sal de la tierra, Padre. Por lo tanto, eterno Rey de los cielos, ayúdanos a entender y comprender tu palabra, sí, pero sobre todo a ponerla por obra. Padre amado, gracias. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. El Eterno me los bendiga. Buenas noches. Shabbat